Listo, vamos. Hola, buenos días. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Vida La Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamérica. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca del sangrado uterino anormal. Es decir, este sangrado que le viene a las mujeres en algunas ocasiones. Ejemplo, una mujer que ha dejado de menstruar, que ya está en la menopausia y de repente, ¡pum!, le viene un sangrado. Eso sería un sangrado uterino anormal. Pero, ¿cuál es la causa? ¿Cuáles son las causas frecuentes? Todos los sangrados que se salen del ritmo regular se considerarían normales. Bueno, pues acompáñenos a lo largo de estos 55 minutos. Vamos a estar hablando acerca del sangrado uterino normal y para eso, pues por supuesto, nuestro buen amigo y parte del staff, el doctor Alejandro Martínez Vivax, ginecobstetra perinatólogo. Doctor. Muy buenas noches, bienvenidos. En la parte emocional, nuestra psicóloga Micaela Rosario Huerta Mijangos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Y nuestro anfitrión del programa, nuestro buen amigo el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Muy buenos días a los que nos siguen a través del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión. Y ya saben, aquí en redes sociales a través de Minamérica. Les damos la bienvenida. No se vayan, quédense con nosotros. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Nos puedes definir a qué se le llama sangrado uterino normal y cómo puede diferenciarse de una menstruación? Bueno, antes que nada, vamos a hablar de lo que es realmente un sangrado. El sangrado uterino que regularmente presentan la mujer, tiene varias características que se tienen que entender y se tienen que estudiar. Una de ellas es su frecuencia, la frecuencia en que viene el sangrado a la mujer. Otra de ellas es la cantidad. ¿Sí? Y la duración. Un sangrado uterino regularmente tiene ciclos. Y esto estamos hablando del sangrado uterino más común en la mujer, es la menstruación. La menstruación tiene un ciclo. Hay mujeres que menstruan cada 21 días, hay mujeres que menstruan cada 28 o 30 días y hay mujeres que menstruan cada 35 días. ¿Cuánto debe de durar un sangrado? El sangrado regularmente dura unos 7, 8 días, no más. Máximo, mínimo 2 días. Y la cantidad aproximadamente que se considera en la mujer latina es máximo 80 mililitros. Esa es la cantidad que debe de ser, esa es la frecuencia que debe de ser y esa es la duración que tiene que ser. Todo lo que esté fuera de este contexto es anormal. Para fines didácticos, ¿de cuántas toallas estamos hablando? Aproximadamente unas 3, 4 toallas al día. Eso es el cambio regular en una mujer. Hay varias... cuando nosotros hablamos de sangrado uterino anormal, no hemorragia, sino sangrado uterino anormal, tenemos que tener en cuenta muchos aspectos de la mujer. Primero, la edad, ¿verdad? Sabemos perfectamente bien que al inicio de la menstruación, al inicio en la menarquia, ese es el periodo, así se denomina la primera menstruación, tiene la mujer regularmente en los 2, 3 años próximos una irregularidad de sus sangrados. Y esto es hormonalmente. Esto es por la inmadurez hormonal que presenta. Y lo mismo sucede en la mujer en los extremos de la vida, ¿verdad? Que también hormonalmente va a presentar disfunciones. Al rato creo que hay una pregunta para especificar bien esto. Aproximadamente los sangrados uterinos anormales son la segunda causa de consulta ginecológica. La primera son las infecciones cervicovaginales y la segunda causa ginecológica de consulta son los sangrados uterinos anormales. Estos se dividen
en dos tipos. Y sobre todo hablamos de estructura. Vamos a tipificarlos en base a la estructura. Cuando tenemos una estructura dañada del útero, esto es algo orgánico, es un sangrado uterino de causa orgánica. ¿Y a qué le llamo estructura dañada? Pues a la configuración del útero, a tumores, a presencia de miomas, de pólipos, de adenomiosis, todo esto o aumento de tejido endometrial. Todo esto genera sangrados anormales. Y la no estructural, la que no tiene que ver con este tipo, que básicamente podemos llamar problemas endocrinos, problemas de coagulación, problemas de leucemias, ¿sí?, que debutan muchas veces con sangrados uterinos anormales. Para poder poner esto bien, definir bien esto, quiero explicarles lo siguiente, lo que es el ciclo endometrial. El ciclo endometrial se divide en dos fases primordiales. Una primera fase que depende del estrógeno y que es la fase en la cual este endometrio, esta capa que está dentro del útero y es la capa más interna y que se despeña mes con mes, que se forma mes con mes también, esta capa crece gracias a ese endometrio y es la primera fase. Esta inicia con la menstruación. Al terminar la menstruación empieza a crecer este endometrio. El endometrio son glándulas. Estas glándulas crecen y para su crecimiento exactamente con la ovulación. Una vez que ovula la mujer, deja de crecer este endometrio. Y viene la segunda fase, que también depende del ovario. Es del folículo que generó el estrógeno, pero que se rompió porque generó el óvulo. Ahora ese folículo se atrofia y genera el cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo ahora va a generar progesterona. Y esa progesterona actúa directamente en este endometrio, haciéndolo funcional, haciéndolo secretor. Por eso, antes de sus sangrados en una edad reproductiva adecuada, ustedes están más húmedas, se sienten húmedas. ¿Por qué? Porque están en esta etapa progestacional o secretora. Estas secreciones son las que van a albergar y van a alimentar al huevo para cuando se va a implantar dentro del útero, en ese endometrio. Entonces, esta es la etapa, estas son las dos fases importantes, una de crecimiento o proliferación y otra funcional o de secreción. Cuando no hay embarazo, el cuerpo lúteo se hace chiquito, se atrofia, empieza a disminuir la cantidad de progesterona y ¡boom!, baja la menstruación. Y ese es el ciclo menstrual, ese es el ciclo endometrial normal. Ahora, ¿qué pasa cuando no ovulamos? ¿Sabían ustedes que aproximadamente el 48% de las mujeres no ovulan? El 48%. Es muchísimo, la verdad. En una edad reproductiva normal, el 48% de las mujeres no presentan ovulación, tienen trastornos de su ovulación. Entonces, cuando no hay ovulación, pues no hay quien pare el crecimiento de este endometrio. ¿Y qué es lo que pasa? Este endometrio sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Y es como yo les digo a las pacientes, les digo, haga de cuenta que yo tengo una pila de libros aquí y sigo poniendo libros y sigo poniendo libros. Digo, ¿qué es lo que va a pasar tarde o temprano? Pues se empieza a despeñar, se empieza a caer. Y por eso el sangrado es más oscuro, por eso el sangrado es con coágulos, por eso el sangrado es doloroso por este hecho o con pellejitos, porque ha crecido, ya no es un sangrado que se despeña regularmente, se despeña irregularmente. ¿Ok? Muy bien. Ahora en el aspecto emocional, muchas mujeres normalizan el sangrado abundante por vergüenza o porque creen que es parte de ser mujer. ¿Cómo romper esos mitos y fomentar la búsqueda de atención médica ante esta situación de estos sangrados?
Principalmente informándose. Esto que acaba de decir el doctor es muy importante porque hace muchos años se le decía incluso a la mujer que era un secreto, o sea, no podías decirle ni siquiera a nadie que estabas en el ciclo menstrual y todo era oculto y nadie debería de saber nada al respecto. Incluso ir a comprar toallas sanitarias era cuestión vergonzosa, ¿no? Y hasta el mismo dependiente te las envolvía para que no vieran que llevabas toallas sanitarias. Entonces, más que nada es romper estas costumbres, tradiciones, creencias, abrirse a la información, sobre todo explicarle a las mujeres que es importante hablar de lo que sentimos. Eso es súper importante, de lo que siento y cómo me siento. Porque si no hablo de esto que me está pasando, si yo lo normalizo porque cada tantos días voy a estar teniendo un sangrado anormal y ya es parte de mi vida, pues obviamente voy a tener repercusiones en mi salud a largo plazo. Entonces, no hay una forma más que abrirse a la comunicación, romper el miedo. Primero, obviamente, tal vez hablarlo con personas o con una mujer o con alguien a quien tú le tengas confianza. Y no digo que tiene que ser necesariamente a tu mamá, porque luego no le tenemos confianza a la mamá, pero es importante que lo hagamos con otra mujer a la que sí le tengamos confianza y que busquemos información adecuada para poder romper esta vergüenza, porque más que nada la vergüenza es por lo que me han dicho, ¿no? Por cómo he crecido con esto. Pero pues esto ya no sucede a las mujeres que ya rebasamos los 40 años, 45 años, lo de la vergüenza. Actualmente las jóvenes, la gran mayoría de las jovencitas, tienen bastante información que se empieza a dar, a veces las mamás no lo hacen, pero en las escuelas ya se empieza a hablar de la menstruación, el ciclo menstrual, los cuidados que debes de tener. Ya se está rompiendo el mito de que si no eres mujer casada no puedes ir al ginecólogo. Antes eso se decía, ¿no? Que no, pues ¿cómo va a ir al ginecólogo si no está casada, si no ha tenido vida sexual? Ahora se sabe que podemos ir al ginecólogo por cualquier situación de salud femenina y que no es nada malo, como dicen las mamás o las abuelitas. Entonces, más que nada, informarnos y hablar con una persona que tengamos confianza. Y fíjate que esto es muy de suma importancia, el no normalizar las cosas. Porque a mi mamá le duele, le dolió y toda la vida le dolió, y sí, y mamá tuvo cáncer de endometrio, y mamá tuvo cáncer de mama, y mamá presentó problemas de miomas, ¿sí? Pero pues a mamá le pasó igual, o sea, mamá le dolió toda la vida y a mi hermana le duele, pues a mí también me tiene que doler. Una menstruación no tiene por qué doler, ¿sí? Quiero que sepan que la menstruación, nuestro cuerpo es tan sabio que todos estos detritos, porque son desechos, son glándulas, se colapsan y tienen, nuestro cuerpo secreta sustancias fibrinolíticas que lisan estos tejiditos, ¿verdad? Y salen lisados en una forma de líquido y agua. No tiene por qué coagular una. Lisar, perdón, ¿es destruir? Lisar es destruir, es desintegrar, ¿sí? Entonces, esto sale en forma de líquido. No tiene por qué generar coágulos. Coágulos, pellejitos, ¿verdad? Eso no es normal. Quiere decir que está creciendo demasiado ese endometrio. O dolor, ¿verdad? Es que yo siento mucho dolor y sale el coágulo y ya, se me quita el dolor. Ok, algo está mal. ¿Y por qué me relacionaba yo hace rato las alteraciones del ciclo con cáncer? Ustedes tienen dos órganos que son, ustedes mujeres, tienen dos órganos que son hormonodependientes. Uno, la mama, y otro, el útero, ¿sí? Y hay tumores hormonodependientes. Los miomas, la adenomiosis o la endometriosis también, que no es un tumor, pero es una enfermedad hormonodependiente. El cáncer de mama, el cáncer de endometrio. Obviamente, desde este periodo, desde normalizar un sangrado distante o frecuente
o tener las anormalidades hormonales, ¿verdad? Y hacerlo normal nosotros, obviamente eso es un estímulo que tarde o temprano va a dar un resultado anómalo en esa mujer, ¿sí? Y de ahí vienen los miomas, porque traen un estímulo estrogénico persistente, y ahí vienen los cambios en los pechos también, o la hiperplasia endometrial que va a generar un cáncer de endometrio. No, nos explica el doctor que obviamente esa matriz tiene un ciclo menstrual, o sea, con cada mes o con cada cierto tiempo, necesariamente un mes, vienen estos ciclos. Es decir, el cuerpo mediante hormonas prepara el nido donde el embrión, el bebé, en caso de ser fecundado, se va a anidar. Tiene fases. La primera fase es la formación de ese nido. La segunda fase ya es un nido bien hechecito, listo para que fertilicen a ese óvulo y se implante ahí el huevito y empiece a crecer un bebé. Pero si no se da, hay ciertas sustancias que genera el cuerpo. Ese nido es tejido, es carne, ¿no? Es un nido grande donde se va a alimentar al bebé. Tiene sustancias especiales que van a deshacer ese nido, lo van a destruir y lo van a hacer líquido y por eso sangra. Entonces, si vienen partes en la menstruación de ese nido, es decir, carnita, coágulos grandes, ese líquido no está funcionando bien porque no está haciendo su trabajo. Y eso significa que hay algo mal dentro de ese útero y por lo tanto tiene que ser revisado, ¿sí? Entonces, esa sustancia, ese líquido que el cuerpo avienta para que ese nido se deshaga por completo, es el que ayuda a que no haya dolor. Pero si hay dolor, significa que algo está fallando en la formación de ese nido. Y puede ser por problemas de hormonas o puede ser por problemas que ya tenemos dentro de esa matriz. Por eso es importante la revisión. Y aquí me gustaría preguntar... Antes de que pregunte, doctor, no debería haber un dolor que obstaculice, ¿no? No debería haber un dolor que te deje tirada en la cama y que no vayas a la escuela. No debería haber ese tipo de dolor que te dobla. Encontramos a muchas mujeres que sus mamis incluso se dan la maña de calentar la plancha, de ponerles bolsas con semillas calientes en el vientre porque esos dolores son muy fuertes. Y no nos paniquemos porque hay molestias, porque una cosa es el dolor y otra cosa es la molestia. Obviamente, si algo va a romper dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Que dice que lo va a destruir y lo va a hacer líquido y no va a ser, tiene que ser puro líquido. Hay unos movimientos en nuestro, que le llaman movimientos peristálticos, ¿no? Esos movimientos, contracciones, ¿no? Van a ocasionar molestias porque es algo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo y que esas molestias sí son normales. Es importante hacer la diferencia porque, bueno, hay mamás primerizas que tienen niñas de 9 o 10 años y que a lo mejor a ellas les dolió mucho y que ahora ven que sus niñas empiezan con dolorcitos y se van a paniquear. Una cosa es la molestia, porque molestias sí las hay, y otra cosa es el dolor. Así es. Bueno, no deberían menstruar a los 9 años, ¿eh? No deberían, 10. Es importante acudir con su médico pediatra si eso está sucediendo. Señales de alarma. ¿Cuándo esto no es definitivamente normal y tengo que acudir sí o sí? Ok. Todo sangrado uterino anormal es adecuado acudir, ¿sí? Incluso las niñas que inician su menstruación en los dos primeros años van a tener alteraciones del ciclo y es normal, pero no está de más hacer un ultrasonido, guiarla, hablar con mamá, ¿verdad? Con papás, pues, para quitar esa ansiedad o ese miedo a que si está con algo anormal, ¿sí? Eso es lo más sano que podemos hacer, ¿no? Ahora, toda hemorragia, todo sangrado es necesario acudir. Más aún la hemorragia uterina anormal. ¿Y cuándo llamo hemorragia uterina anormal? Bueno, pues cuando un sangrado se ha prolongado,
Cuando un sangrado es más abundante, 80 mililitros, ¿sí? Cuando un sangrado es sumamente doloroso, abundante y prolongado, obviamente ya ya es una hemorragia esta. O cuando ya ha mermado mi estado de salud, ¿sí? Entonces, ahí es cuando yo debo de acudir en forma inmediata. Eso hablamos en una edad reproductiva. Pasa algo muy especial en una edad no reproductiva, ¿sí? Una edad reproductiva es de 19, o bueno, desde la menarca hasta los 50 años, ¿sí? Lo que dure la menstruación. Antes de la menopausia. Pero una edad no reproductiva, hablamos después de la posmenopausia. Y esto lo tenemos que tener muy presente. Todo sangrado posmenopáusico, si usted después de un año vuelve a sangrar, es porque hay algo mal. Eso no es normal, ¿sí? Y siempre lo primero que tenemos que descartar es malignidad de ese sangrado. Porque hay un estímulo anómalo que está generando que ese endometrio que ya no existía, ahora exista y se convierta en tumor. Porque ya es un tejido que está creciendo anormalmente. Entonces, todo tejido que crece anormalmente es tumor. Muy bien. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de este sangrado uterino anormal en adolescentes, en mujeres en edad reproductiva y lo que usted acaba de mencionar durante la menopausia? En la adolescente, la gran mayoría de los sangrados anormales es condicionado por alteraciones hormonales, por inmadurez, ¿sí? También el síndrome de ovario, actualmente antes poliquístico y actualmente multiendocrino, ¿sí? Esto también Metabólico. Metabólico, multiendocrino, poliendocrino, perdón. Sí. Este es un condicionante de la mujer, sobre todo asociado a la obesidad, ¿sí? Uh-huh. La mujer con obesidad se va a pegar más a este síndrome. Aunque también hay síndromes ováricos que no se asocian a la obesidad, sino nada más trastornos endócrinos. Ese es el más común en el adolescente, ¿sí? ¿Qué recomendación? Hay un porcentaje muy, muy disminuido. Me gustaría que, perdón por interrumpirlo, Ajá. Y es muy común, sobre todo los médicos de primer nivel nos enfrentamos a esto. ¿Qué consejo le daría a la mamá que se preocupa con aquellas niñas que tienen sangrados anormales o que no les viene la regla? Y que desgraciadamente muchos recomiendan hormonales a edad temprana. Ese es un tema muy importante. A ver, una amenorrea primaria, así se considera, después de los 16 años hay que empezar a estudiar a esa niña. Hasta los 16 años podemos esperar una menarquia. Después de los 16 años ya eso es anormal. Algo está pasando por ahí. Algún bloqueo, algo está mal. Algún problema cromosómico, en gónadas, tenemos que encontrar la causa por qué no ha menstruado a los 16 años. Ahí me ha tocado mujeres, sobre todo del campo. Yo no sé si realmente recuerden la edad o no de la menstruación, pero me llegan a decir que ellas empezaron a menstruar a los 16 años, 17 años. Creo que es dentro de la literatura mundial, a los 16 años, si no ha menstruado, es una amenorrea primaria. Y hay necesidad de estudiar esto, porque las gónadas andan alteradas en ese aspecto. Ya no se diga si no tiene caracteres sexuales expresados secundarios. No sé si se refería a eso o a las nenas que empezaron a menstruar y de repente dejan de menstruar un mes o 2 meses. Ahí voy. Okay. Sí, doctor. Según Sperov, que es uno de los fisiólogos importantes en el sangrado uterino, mientras la niña presente su sangrado a menor edad, va a madurar más pronto, ¿sí? O sea, va a tener ciclos regulares más pronto, en los primeros 2-3 años. Una niña
que empiece a menstruar o que su menarquia sea más tardía, 14 años, 15 años, su inmadurez se va a prolongar más. Entonces, sus sangrados van a ser, sus alteraciones van a ser más intensas en cierto modo. Va a tardar más en crear ciclos ovulatorios. En estos 2, 3 primeros años, las niñas pueden tener sangrados frecuentes, sangrados distantes, ¿verdad? Dejar de menstruar después de 3 meses, amenorrea pueden caer. Y eso es normal, ¿sí? Nada más hay que estar atentos a que no le cause algún deterioro de salud. Si fuera un sangrado persistente que ya atenta con una anemia, cuando ya empezamos a tener que la niña ya presenta hemoglobinas por abajo de 11, caray, hay que valorar ya algún manejo. O ha sido un sangrado muy persistente, o con dolor importante, o le haces un ultrasonido y ves demasiado tejido, bueno, entonces puedes ayudarla deprivando esto, ¿no? Porque tarde o temprano va a tener un sangrado importante. Ahora, no es adecuado manejar estrógenos en las niñas en una edad hasta los 19, 20 años. ¿Por qué? Porque ellos todavía hasta los 21 años dejan de crecer, ¿sí? Entonces, hay un cartílago de crecimiento en los huesos largos que si yo doy estrógenos, lo voy a hacer que se cierre, que se osifique antes de tiempo. Entonces, no es adecuado el generar hormonas estrogénicas, porque eso va a hacer que se cierre el huesito y eso va a hacer que no crezca la niña adecuadamente. Tiene sus indicaciones precisas y obviamente no es para todos, ¿no? Porque al final de cuentas son hormonas, aunque el aporte cada vez son microdosis, definitivamente son hormonas, ¿no? Y como bien dice el doctor, pueden interferir hasta en el crecimiento. Tiene sus indicaciones precisas. Y las indicaciones precisas justo son las que acaba de comentar. El hecho de que tengamos un sangrado persistente, el hecho de que tenga un sangrado profuso, que baje más de una vez al mes, pero de manera recurrente, que ya haga que mi nena empiece a padecer de anemias, por ejemplo, o dolor o algunas molestias, entonces sí está indicado el inicio de ciclos hormonales. Todas las academias nacionales e internacionales lo tienen bien diseñado el protocolo como tal, pero tiene que cumplir ciertas características. No es para todos, como bien dice el doctor. Esto es fisiológico, el cuerpo apenas está aprendiendo y le lleva 2 años, algunos hablan que hasta un 3er año, pero durante ese tiempo puede haber ciclos muy alterados. Si hacen memoria, seguramente todos se acordarán de las compañeritas en la secundaria con el suéter amarrado. No es porque fueran irresponsables, no es porque no supieran su fecha de menstruación, es porque bajaban en otra fecha diferente. Entonces, por eso es muy frecuente ver a las adolescentes con su suétercito o el accidente o las compañeritas corriendo al baño porque ya hubo un accidente. Es justo por esto, porque no hay un ciclo tan regular todavía. Claro. ¿Te interrumpió? Ibas en la... Íbamos hablando de los sangrados anormales en las adolescentes, en la etapa reproductiva y en la posmenopausia. En los extremos de la vida regularmente es hormonal, ¿verdad? En una edad reproductiva ya vienen causas orgánicas, como pueden ser miomas, pueden ser pólipos, puede ser adenomiosis o endometriosis, puede ser tejido maligno como una hiperplasia endometrial o un tumor de células claras. Todo esto puede generar un sangrado uterino anormal. Entonces, bueno, es indispensable el acudir ante cualquier sangrado anormal y ya no se diga ante una hemorragia uterina anormal. ¿Sangrados durante las relaciones sexuales? Ok, ¿qué pasa con esto? Recordemos que la actividad sexual también tiene su ciclo, ¿sí? Tenemos una primer fase de excitación, la cual, si nosotros alguna de estas fases la brincamos, obviamente vamos a disfuncionar y podemos lesionar también.
Por la actividad sexual puede haber dos causas de sangrado. Una, el trauma. ¿Por qué? Porque no estaba preparada la mujer todavía para la penetración y puede haber una laceración, una lesión al respecto. Sí, sí lo puede haber. Sobre todo, mientras más edad tengamos, hay más resequedad, hay pérdida de la turgencia, hay pérdida de capas celulares en la vagina y se hace muy lábil esta, ¿verdad? Y otra es que precisamente de lo que yo les hablaba, que este endometrio ha crecido en demasía, ¿verdad?, y no está bien sustentado, obviamente al trauma, al golpeteo con el cérvix, puede haber un despeñe de este sangrado. Entonces esas son las causas de un sangrado, pero no es normal. También deben de acudir a una valoración y ver la causal de este sangrado. Ahí voy a esto. ¿Qué estudios se requieren para estudiar un sangrado uterino anormal de lo que usted esté hablando? Claro, desde una exploración indispensable, una anamnesis adecuada, o sea, un interrogatorio adecuado, estratificar edad, número de gestas, patologías asociadas, antecedentes heredofamiliares, ¿verdad? ¿Qué está tomando? Ingesta de algún medicamento, porque también puede ser iatrogénico, ¿sí?, el sangrado. Entonces, es lo primero, y en base a ello ya voy encaminando, ¿verdad?, desde un perfil hormonal ginecológico hasta un perfil tiroideo también, y un ultrasonido, así como una exploración armada, un Papá Nicolau, una colposcopía, que son todo la exploración ginecológica integral adecuada. Cuando hay un sangrado uterino anormal, en este caso, y la mujer es virgen y se requiere de un estudio histopatológico ante sospecha de cáncer, ¿se puede hacer un Papá Nicolau en una mujer virgen? Ante la sospecha de un problema maligno, se puede hacer todo. Y se debe de hacer, ¿sí? Claro, con la autorización de ella. Si no hay autorización, pues no así querramos hacerlo, ¿no? Pero ante una sospecha de malignidad, todo se puede hacer. Claro, aunque una mujer sea núbil, es decir, que no haya tenido vida sexual activa, se tiene que hacer. De hecho, hay aparatos especiales para mujeres núbiles, porque pues hay mayor estrechez. Entonces, se tiene que hacer. Ante todo, es preservar la vida y la función sobre cualquier cosa, ¿no? Claro, es importante romper los prejuicios ante el riesgo de vida, porque obviamente que no es lo primero que le van a hacer, ¿no? Para esto ya le hicieron otros estudios previos, ¿verdad? Otras preguntas, encuestas y todo, hasta llegar a este paso, Claro, ¿no? claro. Primero lo no invasivo y por último lo Así es. invasivo. ¿Qué tanto puede afectarse emocionalmente una mujer con estos problemas de manera rutinaria y peor aún con este estigma social? Porque culturalmente, pues es normal y una mujer tiene que aguantar el sangrado, pues es parte de ser mujer, ¿no? O sea, es parte de todo, es parte desde el pecado original, ¿no? O sea, es parte de un todo, desde el dolor, hay hasta implicaciones religiosas en todo esto, ¿no? ¿Qué tanto problema puede generar emocionalmente? ¿Cuándo necesitar apoyo? Y el entorno familiar, ¿no? Respecto a esta mujer que sufre por un sangrado, que está en la incertidumbre. ¿Qué tan complicado es desde el punto de vista emocional? ¿Y qué tendríamos que hacer para apoyar a una mujer en esta situación, como familia? Sí, sí puede afectar mucho o no tanto dependiendo de la edad. Son más afectadas las adolescentes por el miedo, la vergüenza, la pena, todas estas situaciones, como bien decía el doctor, de repente te paras de la silla y ya estás toda manchada, te señalan y todo esto que sucede con las adolescentes, pues da mucha vergüenza, mucha ansiedad. Recordemos que la ansiedad se deriva del miedo, ¿no? Entonces, sí afecta lo suficiente como para no sentirme en confianza y para no sentirme segura de mis movimientos, de tal forma que hasta
la ropa escojo, qué ropa voy a utilizar en los días en los que ya sé que me va a venir mi ciclo y cómo me voy a proteger. Eso es el pan de todos los días, ¿no? Entonces, cuando ya la mujer es más madura, se ocupa más y se preocupa menos. Entonces, las crisis de ansiedad pueden ser menores, puede incluso no llegar a un trastorno, puede incluso no obstaculizar mis días. Sin embargo, cuando ya necesito apoyo psicológico, cuando ya mis actividades no son normales, cuando ya porque estoy en mis días no voy a ir a trabajar. Y no necesariamente porque tenga mucho dolor, sino porque tenga mucho sangrado, porque tengo miedo de mancharme, porque tengo miedo de que me levanto de la silla y ya quedó la silla manchada. Porque sí pasa, así pasa. Porque de repente estás sentada, todo está bien, tú te paras y viene escurre, ¿no? Por nuestras piernas, y eso da mucha vergüenza, da mucha pena. Y entonces mejor no voy a trabajar. Entonces, ahí sí ya requiere apoyo, ya requiere acompañamiento, y la red de nuestra familia, la red de apoyo, familias y amigos son muy importantes, que en lugar de criticarme, de señalarme, de decirme, oye, ¿qué te pasa? ¿Que no te das cuenta? ¿Que no te fijas? ¿Qué no sientes? Porque esas palabras son las que luego uno recibe, ¿no? Oye, ¿qué no sientes? Pues no. No sabes cuándo te sientes, baja tu menstruación. ¿no? O sea, Así es, por eso la palabra anormal, porque no es lo de toda la vida por la que he estado atravesando. Porque bien lo dice el doctor, ¿no? Quizá ya es en la menopausia, yo ya llevo, no sé, 35 años con la menstruación y todo ha sido conforme a lo esperado. De repente en la menopausia o en la perimenopausia viene y es algo nuevo, es algo diferente. Entonces sí, efectivamente, no sé, no siento. Entonces, lejos del juicio y de la crítica, lo que necesito es el apoyo, la comprensión, la escucha, que alguien me escuche, que alguien me diga que todo va a estar bien. Te acompaño al médico, mira, yo conozco, yo sé, yo supe, ¿no? Que busquemos alternativas de solución que no generen ansiedad mayor de la que ya está presentando esta mujer. Y fíjate qué fondo tiene esto, ¿no? Yo siempre les digo que el cuerpo habla, el cuerpo siempre expresa, ¿sí? Tenemos que estar alertas a lo que necesita nuestro cuerpo, a lo que nos está diciendo. Imagínate una niña con abuso, ¿sí? Con acoso, y obviamente cómo expresa su menstruación esa niña, ¿sí? Claro. Cómo vive este sangrado anormal, ¿sí? Y todavía si no tiene el apoyo, no tiene la escucha de quien ella consideraba que podía apoyarla o ayudarla, ¿verdad? Pues sola vivir todas estas dudas y esto, pues obviamente llega a ser genera mucha ansiedad, por eso un infierno claro, para ella, claro. un infierno para ella, ¿no? Y esto no es tan infrecuente, ¿sí? No. Y al igual, o sea, hablemos de esta mala secreción de dopamina y serotonina en estos ciclos. Porque estas hormonas que les explicaba yo que se secretaban, interactúan directamente, ¿verdad?, a nivel cerebral con la liberación de dopamina y serotonina. Y por ello, muchas de ustedes presentan llanto, angustia, ansiedad, insomnio, ¿verdad?, irritabilidad en el periodo premenstrual, ¿sí? Y esto se llama precisamente síndrome premenstrual también, que tiene que ver también con un trastorno, no de sangrado, pero sí de su menstruación, ¿sí? Y si esto se incrementa o es muy profundo, entonces ya estamos hablando de un problema mayor que se llama síndrome disfórico, ¿sí? Y esto obviamente tenemos que tener ayuda emocional y muchas veces medicamentosa con ansiolíticos para poder ayudarlos a liberarse de este periodo. Antes de continuar con las preguntas, precisamente va en relación a eso, quiero agradecer a las personas que nos siguen a través de las redes sociales y a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3. Gracias a Leo Carmona, dice buenas noches y buenos días para el público Radio Escucha. Muy buena explicación en este tema
hoy en día afecta a muchas mujeres. Gracias, doctor Alejandro. Y Mariana Maldonado nos dice, en lo personal, el realizar ejercicio me ayudó muchísimo a regularizar mis ciclos en la perimenopausia, más que el tratamiento de sustitución hormonal, y me quitó la dismenorrea, o sea, el dolor durante la regla, y dormir bien. Ahora sí, vamos con la pregunta. ¿Qué opciones de tratamiento existen y cuándo es necesario, en este caso, recurrir a la cirugía? Se habla de tratamiento médico, cuándo es necesario y cuándo ya, ni modo, a echar cuchillo. Obviamente va a depender de la edad, va a depender de a lo que nos estemos enfrentando. El sangrado uterino normal, como ustedes lo vieron, puede tener una base hormonal y sería el tratamiento médico de primera instancia en este caso, pero también puede ser una causa orgánica. Y si es orgánica, entonces tendríamos que ver cómo eliminamos esto orgánico, o sea, cómo eliminamos ese tumor, cómo se elimina ese tejido para quitar ese problema. Ahora, por ejemplo, hablemos de la adolescencia. Una niña que ya tiene una hemoglobina de 8 y que sigue con sangrado, ya descarté un problema infiltrativo, ya le hice hasta médula ósea para descartar, y es un sangrado persistente, ¿verdad? Es válido todo, ¿sí? Ya es una niña que ya tiene un deterioro importante. Ella le doy manejo hormonal alto, con estrógenos, combinado, de todo, y no cede, pues damos trombolíticos, ¿verdad? Y no cede, pues tendríamos que hacer un legrado y una ablación incluso. Claro, son casos muy, muy infrecuentes, pero llegan a ser. Es una ablación. ¿Qué es una ablación? Ablación es quemar el endometrio. O quitar la capa basal del endometrio. Y también en relación a lo que dice el doctor Alejandro Martínez Vivas, a muchas personas el hablar de legrado significa retirar un producto o un ser muchas veces, pero el legrado tiene muchas indicaciones. Puede ser terapéutico, o sea, para tratar, como en este caso lo mencioné, un sangrado uterino, puede ser con fines de diagnóstico también, y sobre todo cuando hay un producto muerto y es necesario hacer limpieza de esa cavidad uterina, porque puede acarrear problemas como es la peritonitis. Porque O sea, en sí el legrado es una limpieza. Claro, es sí, limpiar sí, la cavidad. limpiar. Legrar es limpiar. limpiar o raspar, como le llaman Y muchos. en un legrado no es un aborto, ¿verdad? No, Así no. es, Un claro. legrado es una limpieza. Una limpieza de la Y matriz. se puede de la hacer por parte. muchas formas, ¿no? Hay es. instrumentación, curetaje o por aspiración. Actualmente ya se hace por aspiración la gran mayoría de las veces, ¿verdad? Pero ese es uno de los... pero hay, a pesar de hacer una aspiración o un legrado, no cesa esto o no es el tratamiento ideal para esto, entonces viene hacer una ablación o hacer en su defecto una histerectomía, ¿sí? Para quitar el problema. Quitar la matriz, ¿no? ¿Un sangrado uterino anormal puede afectar la fertilidad o las posibilidades de un embarazo a futuro? Claro, completamente. Un sangrado uterino anormal puede ser hormonal y me puede estar diciendo que esa mujer no está ovulando, ¿verdad? Es como decía Marianita, yo con el ejercicio, ¿verdad? Y mi buena alimentación tuve para tener pues, un climaterio excelente. Ese es el tratamiento. Este periodo de climaterio y menopausia es un periodo fisiológico. Por mercadotecnia, porque eso es real, esto es lo real, ¿verdad? La mercadotecnia. Y bueno, y con el afán de preservar la vida y hacer una vida un poquito más prolongada, sobre todo en las mujeres, pues se ha generado el manejo de terapia hormonal de reemplazo, ¿sí? Pero el tratamiento es ese, es tener una dieta balanceada, hacer ejercicio, tener una vida sana, y con eso tienes el 90% del tratamiento. Terapia. Y obviamente yo siempre lo he dicho,
La mujer tiene 2 periodos de crisis importantes. ¿Ya? ¿Sí lo he dicho? La adolescencia y el climaterio. Y va a depender de qué tan clara, qué tan tranquila estés, cómo vas a afrontar esta crisis. Entonces, obviamente, si no estás contigo y si tienes heridas o emociones adversas muy frecuentes, pues terapia emocional es esencial, esencial. Y con estas medidas vas a librar el 99% de los problemas. Obviamente, si no tenemos orden en este aspecto, pues nos va a ir, así tomemos lo que tomemos, nos va a ir mal. Sí, es que es el orden y, perdón, es orden y atención. Cuando el doctor dice terapia, nosotros nos enfocamos mucho a ponernos atención, qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo, qué es lo que está pasando con nuestras emociones, cuáles son los pensamientos que se están generando a partir de que ya no soy una mujer reproductiva, ¿no? Y de verdad que todas las mentes son distintas, son diversas, el ser humano, las mujeres somos multidiversas, porque es increíble que te llegue a consulta una mujer que porque ya dejó de menstruar, deja de sentirse mujer, por ejemplo. Pero es real. Sí, por eso digo, es real, increíble. es Entonces, por eso es muy importante la información, por eso es muy importante el acompañamiento objetivo, informado, ¿no? Porque nosotros psicólogos o ginecólogos o médicos, necesitamos explicarle a esta mujer que no dejó de ser mujer por eso, que ya nació mujer, ¿no? Para empezar, ya nació mujer, y que entonces sí se hace necesaria la terapia. Sí, fíjate que un amigo me ha hecho estar leyendo de este periodo el tratamiento no hormonal, ¿no? Y dentro del tratamiento no hormonal es increíble que el yoga, ¿no? O sea, terapia, o sea, cosas para aclarar la mente, ¿no? Y pues funciona, ¿no? Inclusive hay algunos estudios donde pues no se les da nada, se les da placebo, se les dice que se le va a dar algo que le va a ayudar y casualmente mejoran algunas sintomatologías, ¿no? O sea, hay una cosa sumamente importante en la cabeza ordenada que puede hacer que la sintomatología pues se quite. Claro. ¿Hay consecuencias por ignorar un sangrado uterino anormal? Claro, claro que sí. ¿Qué consecuencia sería la más grave de todo esto? Morir Vamos de menos cáncer. a más. Vamos de menos a más. ¿No? ¿Sí? Primero, un síndrome anémico, el tener dolor durante tus sangrados, ¿verdad? Que esto sea muy abundante, un deterioro económico, porque las toallas están carísimas, ¿no? Obviamente no hay paz en ti. Esto ya lo hice mío, ya es natural, ¿sí? Y tengo 10 años con este tipo de trastornos. Pero ¿sabes qué? Ahora ya empiezo a tener molestias en mis pechos, ¿sí? O me hicieron un ultrasonido y tengo miomas, ¿verdad? O tengo el endometrio muy grueso. Bueno, pues todo esto precisamente es consecuencia de ese estímulo hormonal estrogénico anormal. Uno de los manejos que se debe de dar precisamente en este caso es dar progesterona, que es la hormona que no estás produciendo, y hacer una deprivación mensual, para quitarte ese estímulo anormal y no cree cambios en tu tejido mamario o en tu tejido uterino. ¿Ok? Y obviamente lo que nadie quiere llegar a pensar y esto, pues el cáncer hormonodependiente. Hay cáncer hormonodependiente. La mama tiene cánceres dependientes de estrógenos. Y eso es ¿por qué? Porque han estado sujetas a un estímulo hormonal por años. Porque hicieron normal que menstruara cada 3 meses. O dejara de menstruar un buen tiempo, o tuviera sangrados cada rato, ¿verdad? O y eso menstruar más de 7 días. Hay mujeres que lo ven normal. Sí, pero, por ejemplo, y me viene, y era algo que no me gusta tocar, pero bueno,
Y lo quiero ejemplificar porque es algo que a cualquiera le puede pasar. Mi hija tuvo cáncer de mama. Y decíamos, ¿por qué? ¿Y de dónde? A los 35 años tuvo cáncer de mama. Y bueno, a ver, Mayra, ¿qué pasaba? Ella es radióloga, no, papá, yo me protejo, yo tengo esto, ¿sí? Pero algo que muchos pasamos por alto, ella tiene hiperprolactinoma. ¿Sí? Entonces su ginecólogo no lo tomaron muy en cuenta y obviamente ella está sujeta a un estímulo hiperestrogénico todo el tiempo. ¿Sí? Y eso a los 34, 35 años le generó un cáncer en la mama, hormonodependiente. ¿Sí? Y bueno, ya se generó todo, gracias a Dios, con una sobrevida muy buena y excelente. Mi hija está sana ya. Pero para que nos demos cuenta, ¿sí?, de cómo afecta esto. Y esto es una de las tantas patologías que generan un hiperestrogenismo. ¿Cuántos síndromes de ovarios multisistémico poliendocrino tenemos? Un resto. ¿Cuántas pacientes obesas no tenemos? Un resto. ¿Sí? Y todas ellas son propensas a esto, a la anovulación. Y la anovulación lo que me está diciendo es, hey, el estímulo hormonal está mal. Y tarde o temprano vas a tener un problema. Y déjate el problema de cáncer. Ok, libraste el cáncer, pero ¿qué tal el problema cardíaco, ¿verdad? Los ateromas, el generar el endurecimiento de las arterias y obviamente el infarto tarde o temprano. Todo eso se condiciona desde ahí. Entonces, es muy importante poner orden en la vida y poner orden. El sangrado uterino anormal no nada más me está diciendo que está mal un órgano, ¿sí? Me está hablando, mi cuerpo está hablando de que mi todo está teniendo un problema serio. Y si yo lo dejo pasar, el problema va a ser más serio. Y si tú me preguntas, ¿hay origen de cáncer por un sangrado uterino normal? Sí. Probablemente en la adolescencia tuviste este tipo de sangrados y ahorita se está expresando ya en una edad adulta con un problema maligno. Ya para finalizar este tema tan importante que es acerca del sangrado uterino anormal, ¿qué consejo nos daría desde el punto de vista ginecológico y emocional, licenciada? Pues yo la única recomendación que puedo hacer es que pongan mucha atención, que no se confíen, que vayan al médico. De por sí es necesario que cuando las niñas empiezan vayan al pediatra, bueno, pues vayan con el pediatra y si el pediatra lo considera las va a derivar. No lo dejemos para después. Que se informen, que lean, que pregunten, que salgan de la zona de confort, que nada normalicen, que venzan el miedo, la vergüenza, la preocupación, sobre todo que se quieran, que se pongan mucha atención. Si nosotros nos ponemos atención porque nos amamos, nos valoramos y nos respetamos, seguramente que vamos a acudir y a estar siempre pendiente de la cultura de la prevención. Entonces, más que nada es eso, aceptarse como mujer, aceptar que estos ciclos van a ser parte de nuestra vida por muchos años, pero que deben de ser unos ciclos sanos. Y si yo estoy atenta a mí, estos ciclos cuando no son sanos, pues voy a ir a la revisión y voy a prevenir cualquier situación no sana para mi cuerpo. Doctor Alejandro. Claro. Recordemos que la prevención es la madre de la medicina, ¿no? Escuchemos nuestro cuerpo, aprendamos a descifrar todo lo que nos quiere decir. El sangrado uterino anormal es precisamente una de las tantas problemáticas que él nos quiere decir que nuestro organismo está mal. Y no nada más está nuestro útero mal. Eso está expresando. Pero todo nuestro sistema, porque hormonalmente los estrógenos actúan en todos los niveles, ¿sí?, en todos los sistemas.
para bien y para mal, ¿sí? Y cuando está una secreción anormal, obviamente es para mal, ¿sí? Va a crear problemas. Va a crear problemas en tu pecho, va a crear problemas en tus vasos, va a crear problemas en tu corazón, en tu cerebro, en todos lados. Actualmente hasta ya estrógenos con el Alzheimer está presente. Y bueno, todo esto, créanme que es previsible, simple y sencillamente tratando de entender y estudiar adecuadamente tu sangrado uterino anormal. Gracias, doctor Alejandro. Y, Sí. y es importante que recordemos que hay una línea muy delgada entre las emociones y las hormonas. O sea, muchas hormonas te llevan a ser emocional y a veces las emociones te llevan a ser hormonal. Claro. Entonces es bien importante que cuidemos nuestra salud emocional desde siempre y para siempre. Nos despedimos, agradecemos el favor de su atención a este programa de Pregúntele a su médico, a nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo de Radio Mina, de mi compañero aquí presente a mi costado, el doctor Fernando Castañón Leo, productor de Minamérica. Agradecemos al doctor Alejandro Martínez Vivas, del EFTAS de este programa, por haber participado con nosotros en este tema muy importantísimo sobre el sangrado uterino anormal y siempre apoyándonos del aspecto emocional, de la psicóloga Micaela Rosario Huerta Mijangos. Muchísimas gracias, licenciado. Creo que un tema muy importante y sobre todo, como usted le dijo, la madre de la medicina es la prevención. A través de la prevención se pueden salvar muchas vidas. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Sean felices. ¡Viva México! Adiós. ¡Viva México! Vamos, México.